on the Ramic channel. transmitamos sobre el canal Ramic. Let there be light. Que haya luz para el Hashem. Hebrews 9:24. Hebreos 9:24. For he does not need Yeshua to offer himself every year often, as the Kohen Hagadol, who enters the Kadosh HaKadoshim, the high priest who enters the Holy of Holies every year with the dam, the blood that is not his own. No, then he would have to suffer often from the foundation of the world, the Olam. Now, once at the end of the Olam Hazeh, he has appeared to abolish sin, Yeshua, the blessed Messiah, by the sacrifice of himself. And it is appointed to men once to die. You're not coming back as a frog. You're not coming back as Jeremiah the bullfrog. Y se le apunta a uno morir solo una vez. Uno no está regresando de nuevo como una rana o como... What was the name of the frog you mentioned? Jeremiah. Jeremías, la rana. Jeremiah might have had a bullfrog. Quizás Jeremías tuvo una rana. But the bullfrog did not used to be you. Pero la rana no era usted. It is appointed to men once to die. That's how we know reincarnation cannot be true. Se le ha apuntado a la gente, al hombre, morir solamente una vez. Es por eso que sabemos que la reencarnación no es real. Porque en la reencarnación you have to go through a series uno tiene que pasar por una serie of births de nacimientos and deaths. Y muertes. So we know it cannot be true. Entonces sabemos que no puede ser cierto. Hebrews 9:27. Hebreos 9:27. It is appointed to men once, not twice, not three times, once to die. Que se ha establecido a los hombres que mueran una sola vez. Then the mishpat. Y luego viene el juicio. The judgment. El juicio. So Mashiach was once offered Así que ya Mashiach fue solamente to bear the sins of many. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. And to those of us like us, y para aquellos de nosotros como nosotros, who look for him, que lo buscan, he will appear for a second time. Se le aparecerá por segunda vez. For our deliverance. Para nuestra redención. See, that's why I like both the terms salvation and deliverance. I'm going to tell you why. Por eso me gustan ambas las palabras salvación y rescate o liberación. Because I know some people don't like the word salvation. Porque sé que a alguna gente no le gusta la palabra salvación. And they prefer deliverance. Y prefieren la palabra But liberación. I'm going to tell you why I like both. Pero les voy a decir por qué me gustan las dos. Salvation is what Yeshua HaMashiach es lo que Yeshua el Mesías did at his first coming. Hizo en su primera venida. He saved the Ruach. Él rescató a Ruach. But deliverance, pero la liberación, true deliverance, la real liberación has o not rescate happened yet. No ha acontecido todavía. True deliverance, la real liberación o rescate, according to verse 28, de acuerdo al verso 28, will take place when? Acontecerá cuando? At his second coming. A su segunda venida. Because then our body porque después nuestro cuerpo will be redeemed. Será redimido. Right now, our body is not redeemed. En este momento nuestro cuerpo no está redimido. That's why it will die. Y es por eso que va a morir. When he returns, cuando él regrese, he will give us a new, glorified, eternal, immortal body. Nos dará un cuerpo nuevo, inmortal, estimado, perpetuo, like his body. Como el suyo. That's why I like the two terms. Y es por eso que me gustan esas dos palabras. That separate his first que separan a su primera and his second coming. Y su segunda venida. 10:1. 10:1. Hebrews 10:1. Hebreos 10:1. For the Torah, having a shadow of tov things to come, not the image of those things, can never, with sacrifices that they offered every year continually, make those who draw near perfect. You can translate that. Okay. Porque la Torah, teniendo la sombra de las cosas venideras, los provechos venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por las mismas ofrendas que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. As much as we love the Torah, por más que apreciemos Torah, the problem with the Torah, el problema con Torah is that it does not make the worshipers, es que no hace que los adoradores, or those who want to draw near to Hashem, o aquellos que se quieren acercar a Hashem, perfect. No los hace perfectos. It is a system of redemption. Es un sistema de redención that is imperfect. Que es imperfecto.
So how can it make you perfect? Entonces, ¿cómo puede hacerlo a uno perfecto? It cannot make you perfect. No puede hacerlo a uno perfecto. The Torah Torah does not make the worshipers no hace que los draw adoradores near que se acercan to Yahuwah a Yahweh perfect. perfectos. Otherwise, verse 2, De otra manera, en el verso 2, would the Torah sacrifices las ofrendas de Torah have not ceased to be offered? no se hubieran cesado ofrecer, Because if the Torah really brought perfect redemption, porque si Torah realmente trajera redención perfecta, in the blood sacrifices we read about in today's Torah parsha, en las ofrendas que leímos en Parsha de Torah hoy, then sin would be no more. entonces el pecado ya no sería más. Not only would sin be no more, Y no solo sería más el pecado, but the awareness of sin would be no more. Men and women would not be aware of sin, Pero el conocimiento del pecado sería igual. Muchos hombres y mujeres no estuvieran conscientes del pecado if the awareness of sin si el conocimiento del pecado was removed. fuera quitado. So the Torah sacrifices Así que las ofrendas o los sacrificios de la Torá were not designed no fueron diseñados to remove sin. para quitar el pecado. Let's continue. Continuemos. But because the sacrifices we read about in today's Torah parsha Pero a causa de las ofrendas de las que leímos en la parashá de Torah, never cease, nunca paraban, but they take place every year pero toman lugar cada año on Yom Kippur. en Yom HaKippur. There's a reminder Yom HaKippurim, ese es un that recuerdo the Torah que sacrifices las ofrendas de Torah are imperfect. son imperfectas. I want to talk about Kohaneem Quiero hablar acerca de los and Kohanim, what it means lo que quiere decir to be a Kohen. ser un Kohen. Remember we read in today's Torah parsha ¿Se acuerdan que leímos hoy en la parashá de Torah that the sacrifices que las ofrendas in the outer court en los atrios exteriores were limited estaban limitados to the sins of Israel a los pecados de Israel that they did que hacían unintentionally? sin intención? The unintentional sins Los pecados sin intención of the people, del pueblo, the unintentional sins los pecados sin of the intención rulers, de los gobernadores, the unintentional sins los pecados sin intención of the men and the women, de los hombres y las mujeres, the unintentional los sins, pecados sin ignorance of intención, Torah, ignorancia de Torah, of the Kohanim, de los Kohanim, the priests. los ministros. Now, we said earlier that when Israel sinned willfully in rebellion, in willful, purposeful rebellion, Y habíamos dicho anteriormente que cuando Israel pecaba en rebelión intentada o voluntaria, there was no forgiveness. no había perdón, Except más que one time a year una sola vez al año on Yom Kippur, en Yom HaKippurim, when the Kohen HaGadol cuando el Kohen Hagadol entered the Kadosh HaKadoshim, entraba al lugar más the Holy apartado, of Holies, el lugar Kadosh de lo más to make an Kadosh, atonement according to Vayikra, Leviticus chapter 16. para hacer una expiación de acuerdo a Levítico 16. That was the only one time all year Esa era la única vez en todo el año that Israel que Israel could be forgiven podía ser perdonado of their what? de su qué, Their intentional. de Now, su pecado How many times intencional. do we sin intentionally? ¿Cuántas veces pecamos Lots. intencionalmente? Can you imagine waiting a full year Muchas, y se imaginan esperarse un año entero till the high priest goes back in? hasta que regrese de nuevo el sumo. That's why the Torah could not save us. Y es por eso que Torah no nos podía rescatar, Because the other 300 and whatever it was, 53 days, porque los otros 353 yamim we had to wait. teníamos que esperarnos. And then even Yom Kippur didn't work Y aún así no funcionaba Yom HaKippurim, because Rav Shaul says in Hebrews, because he wrote in Hebrew and Aramaic, porque el rabino Shaul dijo en hebreos, ya que él escribía en hebreo y en arameo, that if Yom Kippur, even that one day that was given to remove intentional sin, que aún el Yom HaKippurim, ese yom que fue dado para quitar aún el pecado intencional, if that one day a year could really forever pardon and whitewash sin, si ese yom al año en realidad pudiera perdonar y lavar como blanco Would el not- pecado, would not the Yom Kippur sacrifice itself
¿Qué no sería que la ofrenda de Yom HaKippurim misma ceased to have been offered. se pararía de ser ofrecida? But in those sacrifices of the intentional sins of Yom Kippur, verse 3, Pero en esas ofrendas de los pecados intencionales de what, verse 3? 3, Hebrews, De Hebreos capítulo 10, yes. capítulo 10 verso 3, There is a yearly reminder hay un recuerdo anual of sin, del pecado, because it is impossible that the blood, the dam of bulls and goats porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos can take away sin. pueda quitar el pecado. Let's read that again. Leámoslo de nuevo. The sacrifices of the Torah, Las ofrendas de Torah, it was literally impossible era literalmente imposible that the blood of Torah's sacrifices que la sangre de las ofrendas de Torah, could possibly take away sins. pudieran en lo posible quitar los pecados. That includes the blood of the daily sacrifice, Esto incluye la dam de las ofrendas de cada yom, as well as the blood al igual que la dam, la sangre, of the Yom Kippur sacrifice. de la ofrenda de Yom HaKippurim. Verse 5. Verso 5. Therefore, Por lo tanto, so when you see the word therefore, the first thing that should come to your mind is, what is it there for? entonces cuando vean la palabra por lo tanto, debe de venir a su mente la pregunta, ¿para qué está ahí? When he comes into the Olam Hazeh, Cuando entre al mundo, Yeshua said, cuando entró al mundo, Yeshua dijo, and the psalmist said, y el salmista dijo, sacrifice sacrificio and offering y ofrenda, you did not, no quisiste, you did not desire. tú no quisiste. Sound familiar? ¿Suena familiar? A Un body cuerpo you have prepared has preparado tú for me. Para mí. Sound familiar? There it is. Ahí está. Yahuwah had no pleasure. Yahweh In what? no le daba placer que He had no pleasure. no tenía placer de That Israel had no forgiveness que Israel no tuviera perdón for intentional sin, por pecado intencional, except once a year. más que una vez al año. And even once a year, Y aún una vez al año, they didn't permanently remove sin. permanentemente no quitaban el pecado. Because next Yom Kippur, Porque el próximo Yom HaKippurim, the high priest el sumo Kohen had to re-enter tuvo que volver a entrar the Kadosh al HaKadoshim. lugar más apartado. So there was not a sacrifice anywhere in the Torah Entonces no había ofrenda en ningún lugar en Torah to make the worshipers que hiciera que los adoradores perfect. que hiciera los adoradores perfectos. That's the situation. Esa era la situación. Then verse 7, Entonces el verso 7, we find the solution. encontramos la solución. Ephraim 10:7. Hebreos 10:7. Again, I'll be preaching for a limited hours, Entonces una vez más estaré proclamando por unas cuantas sha'ot, also tiempos known, limitados, also known as a few hours, igual conocido como unas cuantas sha'ot, entitled Heavenly Kohen titulado El Kohen Firmamental and Drawing Back. y retirándose. Heavenly Kohen Kohen Firmamental and Drawing Back. y retirándose. Then Yeshua stood up and said, I hear you, Abba. Luego Yahshua se levantó y dijo, te oigo, Abba. Behold, I come. He aquí yo vengo. In the volume of the scroll, En el volumen del it is libro written of me del pergamino se ha escrito de mí, to do your will, para hacer tu voluntad. O Yahuwah. Oh Yahweh. Now, we sing that. You heard it in the song. We sing in the song. Eso lo entonamos, lo han oído en la Ben entonación. Megillah Taseper. I'm off key because I'm not in key. There you go. Behold, I come. He aquí vengo, In the volume of the book, en el volumen del the libro, scroll en el pergamino of Torah, de Torah, it is written about se me ha escrito to acerca do de your mí, will, O Yahweh. para hacer tu voluntad. oh In the Yahweh. above quote, En la
bonita que hemos visto aquí arriba. When he said sacrifice and offering and burnt offerings for sin you did not desire. Cuando dice ofrendas, sacrificios, ofrendas encendidas y expiaciones por el pecado, tú no quisiste. It gives you no pleasure because they're offered according to the Torah. No te dan placer porque son ofrecidas de acuerdo a Torah. Why is not Yahuwah happy with the Torah sacrifices? Porque es que Yahweh no está contento